aprender de tercero de secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía aquí por USMPTV Aprende con Todo. El programa pasado hablamos sobre las rebeliones indígenas que se dieron en el Perú en el siglo XVIII y hoy nos toca hablar sobre una crisis muy importante que influyó para que las colonias de América busquen su independencia. ¿Sabes de qué se trató la crisis española y cómo influyó en la independencia de las colonias americanas? ¿Te suena la Corte de Cádiz? ¿O cuáles fueron las juntas de gobierno que se dieron en América? Tranquilo, si nada de esto te suena, estás en el programa correcto donde conseguirás las respuestas a todas tus preguntas. En el siglo XIX pasaban dos cosas paralelas en dos continentes importantes. Una en el continente americano y otra en el europeo. Veamos. En América se daba un nuevo movimiento. ¿Sería el movimiento hippie o quizá de rock? Nada que ver. Aquí se daba el movimiento independentista. O sea, las colonias de América querían darle un pasaje sin retorno a sus conquistadores para así ser libres e independientes. ¡Interesante! Pero, ¿qué pasaba en el continente europeo? ¿Colón ganaba un Oscar? ¿Las reinas de Europa hacían un concurso Miss Mundo? ¡Imposible! En Europa se desataba la crisis española. Helga, ¿has escuchado hablar de la crisis española del siglo XIX? ¡Genial! Entonces teletransportémonos a Europa. Para que entiendas el tema de la crisis española, tienes que conocer a sus personajes protagónicos. Veamos. Te presento a Napoleón, el emperador de Francia, al que de hecho recuerdas. Él se llama Carlos Antonio, Pascual Francisco, Javier, Juan Nepomuceno, José, Januario Serafín, Diego de Borbón. Ok, mejor solo llámale Carlos IV, rey de España en ese entonces. Él es su hijo Fernando VII. Y por último tenemos a Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV. Ahora sí, en esta época había un versus. En un lado estaban España y Francia, y en el otro lado Portugal e Inglaterra. Resulta que en 1807, España y Francia firman un tratado de nombre muy raro. ¿Sabes para qué? ¿Escuchas ese sonido? Para que Napoleón pase por España con su caballito y sus tropas y así llegue a invadir Portugal. Esto molestó mucho al pueblo español y le exigieron a Carlos IV que renuncie para que Fernando VII ocupe su lugar. El pueblo español estaba descontento también por la situación económica deficiente que pasaban en ese momento. Es por esto que obligan a Carlos IV a renunciar y dejarle el trono a su hijo Fernando VII. Pero cuando los franceses llegaron a España, no aceptaron a Fernando. Por eso, la familia real se traslada a Bayona para reunirse con Napoleón y lograr su reconocimiento. Fernando VII, su papá Carlos IV y Godoy buscaron el apoyo de Napoleón, pero al final terminaron cediéndole el trono. Y una vez que estuvieron fuera de la corona, Napoleón decide darle el poder a su hermano José Bonaparte, quedando España en manos de los franceses. Así surgen dos grupos en España, uno llamado afrancesado, a quienes les vacilaba la idea de que José I fuese su rey porque pensaban que él tenía la solución de todos sus problemas económicos. El otro grupo no tenía nombre, pero ellos defendían a capa y espada a su monarca. Además son ellos quienes formarían las juntas de gobierno. Helga, ¿tienes una idea de lo que fue esto? Las juntas de gobierno fueron movimientos populares que defendían a la monarquía de Fernando VII. Pero como este ya no estaba, ellas pensaban que el poder volvía al pueblo. Precisamente de estas juntas se forma otro grupo llamado Suprema Junta Central Gubernativa del Reino, que gobernó en nombre de Fernando VII y que era el grupo donde se depositó el poderío de las juntas. Lo que hizo esta Junta Central fue lo siguiente: hacer que los territorios americanos dejen de ser colonias y se conviertan en parte de la monarquía española, y que haya igualdad de derechos para todos. A pesar de estas medidas, la gestión de la Junta no fue exitosa y fue reemplazada por otro organismo de gobierno, el Consejo de Regencia. Pero antes de caer, la Junta convocó la reunión de Cortes Generales, que eran agrupaciones de distintos sectores de la población que debatían las bases del nuevo régimen español. Estas cortes se instalarían en la ciudad de Cádiz. ¿Y más o menos imaginas qué grupo se formaría ahí? A ver, Cortes más Cádiz igual Cortes de Cádiz. ¡Muy bien!
Esta asamblea estuvo integrada por diputados españoles y americanos. ¿Gringos? Nada que ver. Con americanos me refiero a gente de Argentina, Perú, México, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, del continente americano. Repasemos un poquito. Con la llegada de José Bonaparte al poder de España, se formarían dos grupos, uno a favor de José I y uno en contra, que luego defendería a Fernando VII como su monarca. En este último grupo se formarían juntas de gobierno, que eran grupos de personas que estaban a favor y que luego se convertirían en una junta central, donde plantearía la creación de cortes generales que buscaba agrupar a distintas personas de la población. Acuérdate bien de esto porque un proceso parecido ocurriría en nuestro continente. Pero como te decía, estas cortes se reunirían en Cádiz, donde promulgaría algo muy importante que veremos a continuación. Ok. Entonces de las juntas de gobierno se formaría la Junta Central, que luego cambiaría su nombre por Consejo de Regencia. Pero lo importante es que convocaría a Cortes Generales. ¿Y sabes qué ocurriría luego? Al final las Cortes de Cádiz terminaron promulgando la primera Constitución española en 1812, donde España pasa de ser una monarquía absolutista a una monarquía constitucional. Por si acaso, una monarquía constitucional es el gobierno de un rey, pero regulado por una constitución. Ya, pero ahora saca tu blog y apunta las reformas de esta constitución. Igualdad de derechos entre americanos y españoles en las colonias. Prohibición del maltrato indígena. Libertad de imprenta y prensa. Abolición de la mita y tributo indígena. Respeto a los distintos cultos religiosos. Y la eliminación del Tribunal de la Santa Inquisición. Pero en 1814, Napoleón es derrotado y Fernando VII regresa al trono de España. Helga, no celebres tanto, porque con su regreso se anula la Constitución de Cádiz. La crisis española influiría en el orden colonial de nuestro continente, y por ello ocurrieron dos cosas. La primera es que las colonias americanas de España rechazaron a las autoridades francesas. Y la segunda es que aquí también se formarían juntas que apoyaban a Fernando VII. En 1812, la Constitución tendría como principios básicos muchas ideas de la Constitución francesa de 1791. La igualdad, la centralización del poder, la propiedad individual, el fomento de la agricultura y el comercio, el desarrollo de un plan nacional de educación, la división de poderes, etc. Aparentemente todo estaría bien, pero las cosas cambiarían cuando el órgano que tenía el poder ejecutivo y legislativo del imperio llamado Junta Central Gubernativa intentaría que las juntas formadas en América estén subordinadas a ellos. Primero ubiquemos en el mapa de América las juntas que se dieron entre 1808 y 1810. Empecemos con la Junta de Caracas. ¿Por qué parte del mapa la ubicarías, Helga? No, un poquito más arriba. Ahí. La Junta de Caracas se dio en la Capitanía General de Venezuela en 1810. La que le sigue es la Junta de Santa Fe de Bogotá, que también se dio en 1810, y pues esta estuvo colocada más o menos por aquí. Pero antes de irnos al Virreinato de Nueva Granada, coloquemos en el mapa también a la Junta Central de Quito, que se dio en 1809. Ahora pasémonos de fresa, o sea de frente, hasta la Capitanía General de Chile, donde se formó la Junta de Santiago en 1809. Y por último lleguemos al Virreinato de Río de la Plata, donde se da la Junta de la Paz en el año 1809. Pero también se dieron dos juntas más. Una fue la de Chuquisaca en 1809. Fue el nombre de la junta que se dio donde actualmente es Bolivia. Bueno, por último estuvo la Junta de Buenos Aires, que se dio en 1810. Pero la Junta Central, que era el órgano español que tenía poder ejecutivo y legislativo, intentó subordinarlas a todas, haciendo que elijan a sus delegados para convocar a corte. Los criollos se asaron cuando vieron que en la corte eran un manchón de españoles y poquititos americanos. ¿Y sabes en qué terminó todo esto? Se empezó a cuestionar la autoridad del Consejo de Regencia de España, que era el nuevo nombre de la Junta Central. Así que se terminó desatando una crisis en la corona española, con lo que desde Caracas hasta Buenos Aires formaron nuevas juntas que desconocieron el nuevo gobierno de España, teniendo algunas en un inicio una posición separatista, o sea, que comenzaban a buscar su independencia.
Pero en contraste a esto, en México y Perú sí se continuó reconociendo la autoridad del rey. Ya hablamos de la crisis española del siglo XIX, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Cómo se llamó el hermano de Napoleón Bonaparte? ¿Carlos IV, José Bonaparte o Manuel Godoy? ¡Correcto! Napoleón le cede la corona de España a su hermano luego de que el monarca español Carlos IV y su hijo Fernando VII abdicaran a su favor. ¿En qué año se promulga la primera Constitución española? ¿1812, 1813 o 1815? Muy bien, es en este año donde España pasa de ser una monarquía absoluta a una constitucional. ¿Cuántas fueron las juntas que se dieron en América? ¿7, 5 o 6? Excelente. Fueron 7 las juntas que se dieron entre los años 1808 y 1810 en el continente americano. Hoy aprendimos que en el siglo XIX, por un lado, en el continente americano se daba el movimiento independentista y por otro, en el europeo, en España se desataba la crisis española. Este suceso tendría como resultado que Napoleón Bonaparte le quite el poder de la corona española a Carlos IV y su hijo Fernando VII y le dé el poder a su hermano José Bonaparte. Esto hace que en España se formen dos grupos, los que apoyaban a los franceses y los que los rechazaban. En 1812, la Corte de Cádiz promulga la primera Constitución española y España se convierte en una monarquía constitucional. La crisis española también afecta a América y surge rechazo a las autoridades francesas y la formación de juntas que apoyaban a Fernando VII. Al final, los criollos se dieron cuenta que las autoridades españolas no hacían valer sus derechos y que eran injustas. Así que formaron nuevas juntas que desconocía el nuevo gobierno de España. Pero en contraste a esto, en México y Perú sí se continuó reconociendo la autoridad del rey. Cuando Napoleón es derrotado, Fernando VII regresa al poder y anula la Constitución española. Las crisis o conflictos entre los países más poderosos del mundo siempre va a terminar afectando a terceros, mucho más si tienen relaciones entre ellos. Por eso es que los países siempre cuidan mucho sus relaciones internacionales, porque nadie quiere verse perjudicado y mucho menos que haya violencia en el mundo. Es así como podemos darnos cuenta la importancia que tiene relacionarnos bien entre nosotros, aprender a no ser egoístas y pensar solo en nuestro bienestar, sino también en el del propio. ¿Sabías qué? Mientras que en 1812 se promulgaba la primera Constitución española, el famoso compositor Ludwig van Beethoven componía su octava sinfonía. Así es, este gran pianista y director de orquesta alemán comienza su sinfonía en 1811, a pesar de ser un momento difícil de su vida, y la culmina al año siguiente, siendo esta una de sus sinfonías más recordadas. Ahora ya lo sabes. Ahora ya sabes qué responder en tu examen de historia si te preguntan sobre la crisis española del siglo XIX y sus consecuencias en América. Sabes también que la primera Constitución española se da en el año 1812 y que en América surgen juntas que comenzarían a estar en contra del poder español y que así empezaría a gestar el tema de la independencia en el continente. Pero ahora te dejo este libro que se llama España y Portugal en el siglo XIX de María Alicia Langa, que te servirá un montón para reforzar el tema. Si tienes más dudas, puedes preguntarle a tu profe de historia. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. No olviden visitar nuestra página de Facebook, buscarnos como Tiempo para Aprender, darle like y compartirnos con tus amigos. Nos vemos en una próxima edición, solo aquí por USMP TV Aprende con Todo. ¡Chao, chao!